Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en uno de esos temas que nos tienen a todos pegados a las pantallas, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo que ha estado generando muchísimo revuelo en el mundo del espectáculo, especialmente en Turquía. Estamos hablando de rivalidad fatal. Hande Erçel toma venganza de su ex Kerem Bürsin. Sí, han escuchado bien. El título ya promete drama, tensión y por supuesto, esa chispa que tanto nos gusta cuando se cruzan las vidas de nuestras celebridades favoritas. Prepárense porque vamos a desgranar esta historia, analizar los movimientos y especular sobre lo que podría estar pasando detrás de cámaras. Y antes de que nos lancemos de lleno en este fascinante enredo, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así nunca se perderán ninguno de nuestros chismecitos, análisis y, por supuesto, las historias más jugosas del mundo del entretenimiento. No sean tímidos, únanse a nuestra comunidad. Ahora sí, vamos al grano. La noticia que ha puesto a todos a hablar es la supuesta venganza de Hande Erçel hacia su expareja, el también actor Kerem Bürsin. Para quienes no estén al tanto de este romance que acaparó portadas, Hande y Kerem fueron una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Su historia de amor nació en el set de grabación de la exitosa serie Senkalkam, donde interpretaron a Eda y Serkan, una pareja cuya química traspasó la pantalla y conquistó a millones de fans en todo el mundo. Durante un par de años, su relación fue un cuento de hadas público, lleno de muestras de afecto en redes sociales, viajes juntos y una complicidad que encantaba a sus seguidores. Sin embargo, como suele ocurrir en Hollywood y en cualquier parte del mundo, las relaciones a veces llegan a su fin. Y el de Hande y Kerem no fue la excepción. A finales de 2022, se confirmó su ruptura, dejando a muchos fans desilusionados. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Las redes sociales y los medios de comunicación turcos se han llenado de rumores y especulaciones sobre las verdaderas razones de su separación, más importante aún, sobre las acciones recientes de Hande Erçel que se interpretan como un acto de venganza o al menos, como una clara señal de que ha pasado página de una manera bastante contundente. Se habla de nuevos proyectos, de acercamientos profesionales y de decisiones personales que podrían estar afectando directamente la carrera o la imagen de Kerem Bürsin. Una de las primeras pistas que encendieron las alarmas fue el repentino silencio mediático de Hande sobre su ex. Tras la ruptura, como era de esperar, se le preguntó en numerosas ocasiones sobre Kerem. Si bien ella siempre se mostró respetuosa y prefirió mantener la discreción, algunos interpretan que esa falta de mención y el aparente enfoque total en su carrera podrían ser una estrategia calculada. Pero la venganza parece ir mucho más allá de un simple distanciamiento. Los rumores más fuertes giran en torno a una supuesta negociación de Hande para un proyecto muy importante, que casualmente podría competir directamente con uno en el que Kerem Bürsin está involucrado. Se rumorea que Hande está en conversaciones avanzadas para protagonizar una serie internacional de gran presupuesto, una oportunidad que catapultaría aún más su carrera a nivel global. Lo intrigante es que se dice que este proyecto tiene el potencial de robarle audiencia o atención a proyectos similares en los que Kerem podría estar participando o que estuviera considerando. Es como si estuviera jugando una partida de ajedrez profesional, moviendo sus fichas estratégicas para asegurar su propio éxito y, de paso, eclipsar a su expareja. Además de esto, hemos visto un cambio notable en la presencia mediática de Hande. Ha estado más activa que nunca en eventos de moda de alto perfil, colaboraciones con marcas de lujo y apariciones públicas que demuestran su nueva etapa. Algunos interpretan esto como una forma de reafirmar su independencia y su valor en la industria, demostrando que no necesita a nadie para brillar. Y por supuesto, la ausencia de cualquier comentario positivo o incluso neutral sobre Kerem en sus redes o entrevistas ha sido vista por muchos como una declaración de intenciones. Ya no hay rastro de la admiración mutua que solían mostrar. Ahora, es crucial recordar que todo esto se basa en rumores y especulaciones. En el mundo del espectáculo, las historias a menudo se magnifican y se tergiversan. Sin embargo, la intensidad de estos rumores y la forma en que Hande Erçel se ha posicionado últimamente sugieren que algo está sucediendo. No es un simple seguir adelante, sino que parece ser un movimiento deliberado para consolidar su propia posición y, quizás, para enviar un mensaje consciente o inconscientemente aquí. N fue su pareja. ¿Podría ser esta venganza una forma de empoderamiento? Es una perspectiva interesante.
Quizás en lugar de lamentarse por la ruptura, Ande ha decidido utilizar la energía para enfocarse en sí misma y en su carrera, logrando un éxito tan rotundo que su antigua relación quede en el pasado, eclipsada por sus propios logros. Es una forma de decir, mírame ahora, he triunfado por mi cuenta. Por otro lado, también debemos considerar la perspectiva de Kerem Bürsin. ¿Cómo se siente él ante esta situación? ¿Se da cuenta de lo que está ocurriendo? ¿Le afecta? En la mayoría de las ocasiones, cuando dos figuras públicas terminan su relación, intentan mantener un nivel de profesionalismo y respeto. Sin embargo, en este caso, la narrativa sugiere algo más fuerte. La rivalidad fatal no es solo un título llamativo, sino que refleja la percepción pública de una batalla silenciosa, donde las acciones de una pueden tener un impacto directo en la otra. Hemos visto cómo a veces, después de una ruptura, una de las partes puede usar su éxito para demostrar que está mejor sin la otra. Es una táctica antigua, pero efectiva en términos de generar titulares y atención mediática. Y si Hande Erçel está planeando algo grande, como se rumorea, y este plan implica desplazar la atención de los proyectos de Kerem, entonces el término venganza adquiere una connotación mucho más tangible, aunque sea a través de estrategias de marketing y de carrera. Analicemos un poco más a fondo la influencia de ambos en la industria. Tanto Hande como Kerem son actores muy exitosos y con una gran base de fans. Su fama se extendió mucho más allá de Turquía gracias a Sen Kalkam. Si Hande logra asegurar un papel protagónico en una serie internacional de gran renombre, su estatus como estrella global se solidificará aún más. Y si este proyecto compite por la atención y las críticas con producciones en las que Kerem está involucrado, entonces la rivalidad podría volverse muy real en términos de cuota de mercado y reconocimiento. Los seguidores de ambos artistas están divididos. Algunos apoyan incondicionalmente a Hande, viéndola como una mujer fuerte e independiente que está conquistando el mundo. Otros, quizás más románticos, desearían verlos juntos de nuevo o al menos una convivencia pacífica post-ruptura. Pero la narrativa de la venganza es la que está captando la atención, y es la que impulsa estas discusiones. Es importante también señalar la diferencia en sus trayectorias recientes. Mientras que Hande parece estar enfocada en consolidar su presencia internacional, Kerem ha estado explorando diferentes proyectos, algunos más arriesgados y con un enfoque artístico diferente. Sin embargo, el poder de una venganza bien orquestada en el mundo del entretenimiento reside en la capacidad de generar impacto mediático y de quizás influir en la percepción pública. Entonces, ¿es Hande Erçel realmente tomando venganza de su ex Kerem Bürsin? La respuesta es compleja. Si interpretamos venganza como un deseo de ver al otro fracasar, quizás no sea el caso. Pero si la vemos como una estrategia para asegurar su propio éxito de una manera que indirectamente podría opacar o afectar los proyectos de Kerem, entonces hay mucho terreno para la especulación. La clave está en las acciones y en cómo estas son percibidas por el público y por los medios. Hemos visto a Hande Erçel ser objeto de mucho escrutinio y especulación a lo largo de su carrera, especialmente en lo que respecta a sus relaciones. Quizás este sea su momento para retomar el control de su propia narrativa y utilizar cualquier energía residual de su pasada relación para impulsarse hacia adelante. Es una historia que continuará desarrollándose, y nosotros estaremos aquí para seguir cada uno de sus movimientos. Para resumir brevemente, hemos explorado la supuesta rivalidad fatal entre Hande Erçel y su ex Kerem Bürsin. Se especula que Hande estaría tomando venganza a través de movimientos estratégicos en su carrera, como la negociación de un gran proyecto internacional que podría competir con los de Kerem. Hemos analizado cómo estos rumores han encendido el debate entre los fans y la industria, y la forma en que las acciones de Hande, más enfocadas en su empoderamiento profesional, podrían estar enviando un mensaje. Sin embargo, es importante recordar que todo se basa en especulaciones, aunque la intensidad del tema no deja de crecer. Espero que hayan disfrutado de este análisis tan jugoso. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande está realmente tomando venganza? ¿O es simplemente una mujer ambiciosa enfocada en su carrera? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Muchas gracias por pasar este tiempo conmigo hoy. Si les gustó este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo, asterisco compartirlo con sus amigos que también aman el chisme del espectáculo, y por supuesto, si aún con acento. No lo han hecho, asterisco suscríbanse a nuestro canal para no perderse nada.
Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.